Empezamos la vocalización del tenor en la tonalidad sol mayor. Empezamos con la quinta. Aumentamos medio tono y empezamos en la bemol y cambiamos de vocal siempre agregando una consonante, li, li. Más el mentón pegado al pecho. Llegamos ahí al do mayor. Zona aguda, la mayor, empezamos en la quinta. El ejercicio es staccato, te, con la E. Cambiando de vocal. Empezamos en la mayor, llegamos hasta mi bemol mayor y siempre de la quinta sería un si bemol el agudo. Voy cambiando diferentes vocales. Esta vocalización es ya para el registro tenor con experiencia, no para principiantes. María Luz, una soprano ya de 15 años, ya ha cambiado la voz. Empezamos con el acorde sol mayor en la quinta, una escala pentatónica descendente. Empezamos con la vocal O poniendo la consonante L. Vamos haciendo después los ejercicios cambiando las vocales, con todas las vocales incluida la U. Ahora ascendemos. Mi, con la I, el acorde de do mayor, sol, do, mi, do, sol, mi, do. Y vamos ascendiendo por semitonos. En el agudo porque la mandíbula superior tiene que trabajar más, así que alzar más el velo paladar. Sin movimiento de la mandíbula inferior, aún tiene que ir acostumbrándose a esta posición. Repetimos. Ahí se adelanta, abre mucho la mandíbula inferior y no resulta el sonido nítido en el agudo. Bajamos. Aquí
sol mayor. Bajamos, fa sostenido. Soprano que ya está haciendo desde hace un buen tiempo la vocalización, no es una principiante. Una sopranito ya también con el cambio de voz, 12 años, vamos a hacer la escala descendente, empezando con la escala de fa mayor. Ya por supuesto es una sopranito que ya desde hace un tiempo está vocalizando. Un tiempo es un año y algo. Hay ese escape de aire porque toda esta zona un poco más central descendente necesita tener una apertura mayor, alzando el velo del paladar. Y bueno, ella está aprendiendo a tener esa apertura, que es una apertura amplia faríngea, que hay que ir acostumbrándose, ¿verdad? Con el físico. Do mayor es una parte central de la soprano. Estamos diciendo las sopranos que son para música clásica, para operette, para musicals, ¿no? Este es el entrenamiento. Ahora vamos ascendiendo. Fíjese también el cuerpo que todavía tenemos que ir trabajando el tema de la respiración. La respiración es correcta, es no alzar los hombros, ¿verdad? Pero todavía estamos en el aprendizaje de la respiración costodiafragmática o diafragmática. Sobreaguda hubo una pequeña diferencia de volumen por la colocación que tenemos que ir trabajando, es decir, siempre alzando el velo paladar, bajando la base de la lengua. Todavía hay que ir trabajando, por eso se notó esa zona un poco velada, no con la voz plena. Esta es una sopranito y que realmente con todas las sopranos, los niños y niñas sopranos pueden ir alcanzando hasta el mi o el fa inclusive, ¿verdad? Por supuesto los sobreagudos se va ganando gradualmente, porque también esta niña prácticamente desde hace 2 años que viene también vocalizando. Mi mayor para la vocalización del bajo. Empezamos siempre de la quinta. Y el ejercicio es con 2 vocales. Lo,
Que no haya más legato cuando cambio de la vocal O a la A. Y hacemos cambio. Loa, loa. La lengua esté relajada, detrás de los dientes inferiores. Esa es la nota basal de los graves, pero eso a medida con la vocalización, siendo que el bajo tiene 18 años, va a ir desarrollándose. Llegamos hasta el re mayor. Una contralto de 30 años, cantante de varios años de música popular desde la niñez. Ahora de a poco ella va a ir conquistando la voz de cabeza. Vamos a empezar con el sol mayor, ya es un acorde un poco alto, pero justamente para lograr esta voz de cabeza. Empezamos con la vocal U, L-U, y en esta escala descendente pentatónica. Llegamos hasta el do grave, es decir que un trabajo de 2 octavas. Vamos a hacer la vocalización ascendente. El acorde de do mayor y llega hasta la quinta con la I. El acorde de si bemol hasta la quinta fa. Bajamos. Este contralto se apoya en la forma oval de la boca para decir la I. Todas las vocales tienen que tener este sonido redondo, pleno. La I también.
también ya con training, que ya viene de hace un tiempo vocalizando no principiantes.